y hoy día yo estoy feliz porque voy a poder aprender de un tema que desconozco bastante. ¿Sabías tú que cuando te detienen tú no pierdes tu derecho como ciudadano? ¿Sabes cuáles son tus derechos en el momento de ser detenido? Todo eso vamos a estar conversando hoy día para que te informes y aprendas con nosotros en nuestro programa El Abogado. Y como siempre ya sabes que estamos dispuestos a atender todas tus dudas y todas tus consultas. Mira, pon atención. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 4023 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y estamos con dos amigos de la casa, mi querido Sabas Chaguán de defensavíctimas.cl, que te damos la bienvenida, querido Sabas, y también con Virginia Tartakowski, quien es directora, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins. ¿De dónde inventé Virginia? Fíjate, con la B habrá sido. ¿Cómo está mi preciosa? ¿Bien? Bien, gracias. Qué bueno. Hoy día este tema que ha estado bien en la palestra en estos últimos días en nuestro país con la gran cantidad de detenciones. Pero, ¿qué pasa con los derechos de uno como ciudadano? Yo desconozco absolutamente este tema, querido Sabas, así es que estoy fascinada de poder conversarlo para que de verdad la gente pueda entender qué pasa cuando uno la detienen. Sí. ¿Cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos? Porque aquí está claro que no se pierden. ¿Tiene que haber una razón específica para que te detengan? Sí, sin duda, tiene que haber una... Son dos posibilidades, dos hipótesis. ¿Ya? Una es que a uno lo detengan por una orden judicial, o sea, por ejemplo, estamos en presencia de una investigación o una querella en contra de una persona, una denuncia. Se desarrolla la investigación y el fiscal le solicita al juez de garantía que ordene la detención de esa persona, sea porque quiere asegurar que no se fugue, por ejemplo, o sea porque necesita que comparezca a una audiencia y la persona no ha comparecido voluntariamente. O sea, no necesariamente porque aún ha sido declarado culpable, sino que por la investigación del juicio podrían eventualmente pedir la detención. Sí, eso está dentro de lo que corresponde, de la ley. Absolutamente. De hecho, pues, es posible que eventualmente el fiscal formalice la investigación. Recordemos que formalizar la investigación es comunicarle al imputado, a la persona que está siendo atribuida responsabilidad penal, se le comunica que se está desarrollando una investigación en su contra por uno o más hechos que constituyen uno o más delitos determinados. Ya. Ahora, puede ser que formalizar la investigación, el juez, ante la petición del fiscal, no decrete la prisión preventiva, sino que, por ejemplo, el arraigo, que la persona no puede salir del país, claro, y la persona queda en libertad. Ya. Entonces, no necesariamente detención es sinónimo de que la privación de libertad va a continuar. Y la otra hipótesis es el llamado delito flagrante, cuando sorprenden a una persona en el acto de comisión del delito o a tan pronto lo acaba de cometer, o las víctimas del delito lo señalan a esta persona como el que la asaltó, por ejemplo. Ya. Y el año 2016 se agregó una hipótesis de que una persona que aparezca claramente identificada en un video puede, por ejemplo, ser considerado flagrancia y ser detenido. Ahora, ¿quién puede...? Porque es una prueba concreta, en el fondo. Es que no es prueba todavía, pero sí es un antecedente que puede salir de prueba. Ahora, ¿quién puede detener? Las policías. Las policías ni siquiera pueden detener, sino que están obligadas a detener si están en presencia de un delito flagrante. Ya. Y cualquier persona podría detener a otra para solo efecto de entregárselo a la policía si hay un delito flagrante. Ah, ya, o sea, si yo veo a alguien robándole una cartera a una señora y yo logro detenerlo, lo puedo agarrar, no sé, amarrar a un árbol y esperar que llegue Carabinero. Lo amarraría a un árbol. Bueno, pero para que no se me arranque, pues. Sí, puedo adoptar las medidas necesarias para que no se arranque. Ya, bueno, cerrarlo en una habitación, no sé. No es malo el ejemplo, porque hemos visto ciertos excesos en que la ciudadanía de repente siempre reacciona a un sujeto, lo plastificaron, no sé si se acuerdan. Sí, lo vi. Lo desnudaron el año pasado o antepasado, lo plastificaron y lo amarraron en un árbol. Y ahora hasta hace poquito también. Claro, es un exceso, o sea, puede derivar el linchamiento, pero la idea es que las policías son las que detienen normalmente, ¿ya? Ya, ahora y están obligados a detener. Tengo una duda, porque el tema del proceso judicial, me imagino que la persona que es detenida podría saber que eventualmente podría llegar a ser detenida porque hay un juicio, etcétera. Si te pillan robando, asaltando, matando ahí mismo, claramente te vas a ir detenido, pero hemos conocido de muchas detenciones que tienen que ver con las manifestaciones, incluso algunos inocentes que estaban ahí tal vez paseando, mirando. Quiero preguntarte qué pasa con ese tipo de detenciones, porque no están ni haciendo un delito, ni tampoco están con un juicio. Pero antes, Vivi, te quiero preguntar a ti, yo creo que al ser humano le debe venir
una sensación muy extraña al sentirte, al saber que estás detenido y más aún si no sabes la razón. Claro, o sea, bueno, estamos en un contexto de crisis social, ¿cierto? Y eso hace que emerjan muchas psicopatologías y muchos también traumas transgeneracionales. Entonces, de alguna forma, todo lo que ha sucedido también ha reactivado esas sensaciones y esos sentimientos. Y claro, que te detengan por estar mirando una manifestación, como han habido algunos casos, es una indudable vulneración de derechos y derechos humanos, y por eso es tan grave en el fondo lo que tú estás señalando. Y desde ese lugar es interesante lo que decía Saba, que en términos de que la gente puede solicitar ayuda y apoyo legal si es que siente que es detenida, si no hay una razón que legitime esa detención. Claro. Y eso es fundamental porque eso es parte de la democracia. Entonces, de alguna forma, estamos en democracia y este tipo de hechos no debiesen suceder en una democracia. Claro, porque finalmente termina siendo esta detención también una amenaza. Exactamente, porque tú sientes dónde estoy viviendo, que es lo que nos pasa a todos un poco, que conversábamos recién, ¿cierto? Que estamos o durmiendo mal o con algún síntoma físico, o qué mensaje le transmito a nuestros niños. Estamos en un contexto súper vulnerable. Con nuestra cotidianidad afectada absolutamente. O los trabajos que se terminan a las 2, no sabe uno qué hora va a salir, o tengo que llegar para que se vaya mi nana, no sé. Y eso hace que evidentemente sintamos ya vulnerabilidad. Y si a eso le añadimos estas otras cosas que estamos conversando, de que me detengan injustificadamente, por supuesto que eso va a ponerme psicológicamente en una situación constante de tensión. Perfecto. Y ahí tenemos la cefalea, gente que anda con algunas alergias, cuando se pone una ropa y le da alergia, insomnio, claro, trastornos alimentarios, hay gente que ha bajado mucho de peso, subido mucho, crisis matrimoniales me ha tocado ver, no sé con quién me casé. Sí, porque están peleados. Claro. Entonces, desde ese lugar yo creo que es súper importante que la gente sepa que puede buscar ayuda si siente que fue detenido injustificadamente, y hay abogados, bueno, ahí Sabas puede complementar lo que yo estoy diciendo, pero que hay personas que se dedican y que es una garantía constitucional el poder defenderse frente a una situación de esta índole. Y tenemos acá en nuestra pantalla una gráfica que nos va a dar paso por paso de cuáles son los derechos que no perdemos como ciudadanos en el momento de ser detenidos, incluso estando, por ejemplo, en alguna manifestación, que no te están pillando infraganti, ni tampoco hay un juicio detrás. Pero hay derechos que tú no pierdes, como por ejemplo, el primero, que es siempre tiene derecho a tener un abogado defensor, a ser tratado como inocente, a que antes de las 24 horas sea llevado ante un juez y finalmente a ser tratado dignamente. Pero antes de todo eso, a saber la razón de tu detención, ¿no? Sí, sin duda. A ver, es que todos tenemos derecho a defensa, pero además todos tenemos derecho a representación, porque acá la persona que es detenida injustamente no es necesariamente le están imputando un delito, pero él está siendo víctima de una detención ilegal. Entonces, todos tenemos derecho a defensa. Si somos de verdad responsables, vamos a tener un derecho que nos represente un abogado. Pero además, si nosotros estamos siendo injustamente tratados, estamos siendo detenidos ilegalmente, o se nos está imputando algo que es falso. No he hecho, claro. Claro, yo puedo presentar una denuncia a mi vez, o puedo presentar una querella con un abogado, y eso es defender a las víctimas, porque estoy siendo víctima de un delito. Ya, pero puede ser apremio ilegítimo, puede ser tortura, puede ser vulneración de derechos, como decía Viviana. Así que es importante que sepamos que ni siquiera en los estados de emergencia o de excepción constitucional se pierden los derechos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque antes de una defensa hay una detención. Entonces yo estoy mirando una protesta o estoy incluso protestando pacíficamente. Es que ahí no deberían detenerme. Por eso ya, pero ha sucedido, ¿no? Sí. Todos conocemos casos. Es que es distinto si yo estoy en una manifestación y porto un cóctel molotov, una bomba molotov, porque eso... ¿Eso es razón para detenerte? Por supuesto, es un delito flagrante. Ya, pero infracción de la ley de armas y explosivos. Otra cosa es que yo esté aplaudiendo, esté pifiando, esté reclamando, esté diciendo quiero mis derechos, oye, los parlamentarios no me gustan, el gobierno no me gusta, la oposición no me gusta, yo tengo derecho a manifestar lo que sea. Es la libertad de expresión. Absolutamente, estamos en una democracia. Ahora, el estado de emergencia y eventualmente el toque de queda restringen la movilización mía, la libertad de movilizarme y la libertad de reunirme, pero no desaparecen. Pero no te pueden tomar detenido en un toque de queda si tú estás en la calle en la hora, ¿o sí? No. El toque de queda amerita o permite que me pueden controlar la identidad, evidentemente, y es una falta. ¿Qué es una falta? Una falta es un delito menor, un delito pequeño, por así decirlo, que no tiene prisión ni presidio como sanción, como pena, sino que tiene una multa.
Ahora hay ciertas faltas que excepcionalmente permiten que a uno lo detengan. Faltas flagrantes, faltas infragantes, pero el vulnerar el toque de queda, no. Ahí lo que deberían hacer es controlar la identidad y mandar a la casa. No, y dejarlo citado para que comparezca a la fiscalía para eventualmente hacerle un procedimiento, porque es una falta, un delito menor. Yo tampoco puedo andar en un toque de queda como Pedro por su casa. Sí, estoy de acuerdo. Pero no me pueden detener. Ahora, ¿qué pasó muchas veces? Que si el sujeto no porta identidad, etcétera, lo pueden trasladar al cuartel policial para efectos de controlar la identidad y dejarlo citado a la fiscalía por la falta de una falta específica que está en el Código Penal, que es desobedecer a la autoridad en el estado de excepción. Ya, pero no amerita la detención. Ya, Distinto es que yo vaya, ¿sí? vaya yo y, no sé, cause un delito de lesiones. Exacto. O vea una casa abierta y saque un televisor, porque eso es hurto y amerita la detención. Ya, por eso digo, entonces si te pillan robando, va a llegar un carabinero y te va a decir, todo esto bien gráficamente para que uno lo pueda entender, ya lo detengo porque está robando. Pero ¿qué pasa si estás en una manifestación o se te está adjudicando a lo que tú no has hecho? El carabinero también me imagino que te tiene que decir, lo voy a tomar detenido porque nadie te puede llegar y tomar detenido, ¿no? O sea, depende. Porque hemos visto, muchos videos de gente que dice, me están llevando detenido, mi nombre es tanto, tanto, tanto y estoy en tal calle. Claro, lo que pasa es que si hay una orden de detención, tienen que señalarme el motivo de mi detención, una orden judicial. Sí, ya, pero si no es el delito caso. Flagrante, normalmente la policía está habilitada por ley a utilizar la fuerza necesaria y la fuerza racional para conducir a la persona al recinto policial, pero ahí tiene que informarle de sus derechos. Exacto. Y entre sus derechos está conocer por qué lo están deteniendo. Oiga, usted estaba, no sé, quemando una micro. Claro, eso es un delito Pero de incendio. no creo que a nadie lo hayan detenido, usted está mirando y justo aquí pasó algo, entonces yo lo voy a llevar por si acaso. Es que ¿no? parece que ha habido casos de detención que se produjo eso y eso es una detención ilegal. Claro. O sea, ahí se puede reclamar de la detención ilegal que hay varias vías. Claro. Ahora- y eso es súper importante, yo creo que está hablando de lo que decías abajo, porque cuando hubo el toque de queda había tal nivel de incertidumbre y tensión que las personas no sabían mucho Claro. qué hacer, porque nunca habíamos vivido algunos una situación así, Claro. o lo que yo les decía recién, algunas personas le hizo rememorar épocas de la dictadura, ¿cierto? Entonces en ese contexto es súper complejo porque en el fondo la gente no maneja esa información y Pero esto lo estamos conversando, claro. Exactamente, entonces es muy importante conversarlo porque hay muchas cosas que están en la ley, que la gente no se da el trabajo de leer la ley y que de alguna manera podrían generar un poco más de tranquilidad al saber qué derechos tengo, qué deberes tengo. Bueno, acá tengo precisamente por lo que estás diciendo Viviana, que finalmente es uno, saber por qué te están Claro. llevando detenido. Tenemos también, para Tienes que tú me lo informarte que vayas... tienes derecho a un abogado. Claro. Exacto. Puedes comunicarte con tu pariente, digamos, para informar en la detención. Tienes derecho a guardar silencio si Por supuesto, tienes derecho a guardar no quieres silencio hacer la porque declaración. todo lo que tú declares puede ser usado en tu contra en un procedimiento penal. Tiene derecho a que se le informe al abogado de tu confianza. Sí. Y si no, si tú pides un abogado de la Defensoría Penal Pública para que eventualmente se controle la legalidad de la detención. Exacto. Y sobre todo hay unos plazos máximos para que sea revisada la detención por un juez de garantía. Eso es importante que lo sepan. Sí, y también importante que tú puedes hablar en privado con tu abogado, no tienen por qué escuchar tu conversación. No, es absolutamente cierto. Yo tengo derecho a conferenciar, se dice, con mi abogado y así señalarle todo lo que sea necesario para mi defensa. El plazo es de que debe ser trasladado ante la presencia de un juez a más tardar dentro de las primeras 24 horas. Sí, a ver, ahí hay que distinguir, ¿ya? Porque si la detención es en virtud de una orden judicial previa, la ley dice lo más pronto posible, ¿ya? Ya. Pero el plazo máximo es de 24 horas. Ahora, si me detuvieron en un delito flagrante, la policía tiene dos plazos o dos obligaciones. La primera es que tiene un plazo máximo de 12 horas como plazo máximo para informar al fiscal del Ministerio Público o la fiscal del Ministerio Público de que está detenida Krishna Caso, por ejemplo, Ya. en tal comisaría y por tal delito. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene, dentro de ese plazo puede decirle a la policía, déjelo citado para venir a la fiscalía. Perfecto. Déjelo en libertad, pero citado. Ya. ¿Qué es lo que podría pasar, por ejemplo, si me detuvieron por estar vulnerando el toque de queda cuando había toque de queda? ¿Ya? Porque no me podían haber controlado la identidad, no detenerme. Pero igual sí me podrían haber llevan a informado controlar al la fiscal. identidad. Pero en un delito flagrante, por ejemplo, salí al supermercado, se me olvidó pagar, que ha pasado varias veces. Qué olvidadizo, ¿no? Se me olvidó pagar o algún producto o pasé la caja y no pagué. Ya, claro. Supongamos que, aunque no fuera delito, bueno, me pueden llevar detenido, sí. Pero ¿qué va a pasar ahí? Si él tiene menos de una unidad tributaria mensual de valor,
el fiscal le va a decir ya déjelo citado. Perfecto. Eso no quiere decir libertad, que no, pero citado. Claro, eso no quiere decir que no vaya a tener sanción. No, claro. Eso no quiere decir que no pueda tener una medida cautelar, como por ejemplo no entrar al supermercado, un arraigo, eventualmente otra cosa. Lo que pasa es que no va a tener prisión preventiva, salvo que tenga antecedentes, ahí podría quedar en prisión preventiva. Y ahora, acá, perdón. ¿sí? Y si el fiscal no lo ubican, o el fiscal nada dice, o expresamente dice, póngalo a disposición del juez de garantía, el juez de garantías tiene que ser puesta a esa persona a disposición del juez de garantía en un plazo máximo de 24 horas desde la detención. Si hoy día a mí me detienen hoy día a las 11 de la mañana, el plazo máximo para ponerme a disposición del juez de garantía es mañana a las 11 de la mañana. Y se entiende que la policía, Carabineros o la PDI cumplen su obligación entregándole a Gendarmería, que es quien custodia los tribunales, al detenido. Ya, pero ¿eso es el calabozo o eso es en las comisarías? Sí, comisaría, y si lo ordenaron transferir, lo ordenaron... Porque siempre van al día siguiente al claro, pero es que lo que pasa es que si se mantiene la detención, porque el fiscal dice mantenga los detenidos, o el fiscal no fue ubicado, que es raro porque hay fiscales de turno, la policía tiene que mantenerlo en calabozo adecuado y digno. Hasta que la citación. Hasta que lo lleven al tribunal. Y ahí lo entregan a Gendarmería, claro. Y si la audiencia no se desarrolla inmediatamente, Gendarmería lo tiene en lo que se llama o un calabozo especial al lado del tribunal o en el Centro de Justicia de Santiago, la llamada zona de tránsito. ¿Ya? La zona de tránsito donde no es como antes que podía entrar a la penitenciaría porque había hasta 5 días para dejarlo en libertad. No puede mezclarse un detenido con un condenado. Perfecto. Y acá hay un tema importante que dice no ser tratado como culpable. ¿Qué te parece, qué tan importante es eso? Porque hoy día ya claramente todos somos inocentes hasta que no se muestre lo contrario. Claro, o sea, psicológicamente eso es fundamental, claro. En el fondo, en términos de lo que hemos observado en la contingencia actual y lo que estábamos recién conversando. Y desde ese lugar es fundamental lo que decíamos recién, como tener esta información de que se puede buscar ayuda, se puede recurrir a ayuda legal en caso de que yo sienta que soy detenido por algo que no hice. Y desde esa lógica, evidentemente, como conversábamos recién, hay que garantizar ese derecho, porque de alguna forma estamos en un momento donde psicológicamente hay mucha incertidumbre social, psicosocial, y eso hace que tengamos poca claridad frente a ciertas circunstancias. Por eso yo siento que es muy importante como que las personas tengan esta información, porque la información, si es que es regulada, tranquiliza. No, y además que, claro, o sea, precisamente para una persona que está siendo detenida, al conocer esta información, la experiencia va a ser distinta. Exactamente, porque vas a poder aludir a ciertas cosas, claro. Poder comentar ciertas otras, o poder, lo que decíamos recién, pedir ayuda si es que siento que me toman detenido y no estoy haciendo nada. Entonces, de alguna manera es como no silenciar estas situaciones que, insisto, son muy graves desde el punto de vista no solamente social y cultural, sino que también desde yo me pregunto qué va a pasar después con nuestra salud mental como chilenos, que ya estaba deteriorada desde antes y ahora es una experiencia de todas formas. ¿Qué pasa si es que te detienen sin razón, sin motivo, porque te confundieron, porque se equivocaron? ¿Qué pasa si hay un abuso de la violencia en el momento de la detención o incluso en el calabozo donde está esperando tal vez para ser trasladado? Todo eso después de esta pequeña pausa aquí en El Abogado. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y porque tu tranquilidad es un derecho, es que estamos conversando este tema. ¿Qué pasa, Saba, si es que te detienen ilegalmente? Y si es que el procedimiento de la detención, hasta antes de que te liberen, no corresponde. A ver, hay varios caminos para reclamar de eso, ¿no es cierto? Primero, si hay una detención absolutamente arbitraria y se sabe dónde está la persona, o no se sabe dónde está la persona, pero se sabe que está detenido, yo podría interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones. ¿Tú te refieres a yo, a un familiar? Yo mismo, si pudiera tener acceso a un teléfono con un abogado, claro. O cualquier persona a mi nombre. Perfecto. Cualquier persona mayor de 18 años podría interponer un amparo, un recurso de amparo constitucional. Ahora, ahí la Corte puede pedir informe, eso es lo que hace normalmente, pero en casos urgentes puede constituirse un ministro de Corte en el lugar de detención. ¿Es urgente cuánto rato? ¿Días? ¿Horas? No, puede ser horas, pero el Código Procesal Penal, el año 2000, que empezó la vigencia en 2 regiones y ahora está vigente desde hace más de 10 años en todo Chile, 14 años,
agregó un amparo que es propiamente lo que se llama habeas corpus, el recurso de amparo tradicional, que se hace directamente ante el juez de garantía por cualquier persona, a nombre mío. También podría ser yo directamente, pero es difícil que me comunique con el juez de garantía si estoy detenido. Y ese juez de garantía puede, que pasó el otro día en la estación Baquedano del metro, que se constituyeron unos jueces de garantía ante un amparo que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Y ese juez de garantía puede controlar las condiciones en que se encuentra la persona y eventualmente podría ordenar la libertad inclusive de esa persona, o que sea puesto a su disposición inmediatamente para realizar una audiencia de control de la legalidad de la detención. Entonces eso es importante porque todos tenemos derecho, sea un amparo ante el juez de garantía, sea un amparo constitucional. La diferencia es más técnica. No procede el amparo ante el juez de garantía si hay una detención por orden judicial. Perfecto. El amparo constitucional. ¿Y el uso del excesivo de violencia? Para allá iba. El uso excesivo de la violencia es un delito de aquel quien exacerba o utiliza indebidamente la violencia. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay otra vía adicional, porque si supongamos que me detuvieron por un delito que no existe, ¿ya? O me atribuyeron responsabilidad en un delito y yo estaba mirando, como que no estoy cometiendo ningún delito. En ese caso, si me ordenan pasar a control de detención dentro de las 24 horas que hablábamos antes, el juez, en la audiencia ante el juez de garantía, se puede pedir que se controle la legalidad de la detención. Decirles, a través de un abogado, ¿sabe qué? Yo no estaba cometiendo ese delito, no es verdad lo que dicen los que me detuvieron, y el juez podría controlar la legalidad de detención y eventualmente decretarla ilegal. Y otra cosa sí es que eventualmente, si se declara ilegal la detención, igualmente se puede formalizar la investigación y pedir otra medida cautelar por la fiscalía, pero ya todo bajo el prisma de que hay un debate, fiscalía, eventualmente querellante, pero el plazo es poco probable, defensoría o el abogado que representa a la persona. En el mismo ese control de detención yo puedo decir y mostrar los, no sé, moretones, cortes. Es que ahí hay otra cosa más. La policía está obligada a constatar lesiones si yo presento lesiones visibles. O sea, tiene que llevarme a o llevar un médico donde estoy, o llevarme, normalmente se hace así, a un centro de atención público, donde se constatan las lesiones y queda registro. Hay una ficha DAU, datos de atención de urgencia, porque equivale a una urgencia, constatan mis lesiones y eso tiene que ser entregado a la fiscalía. Pero eso es antes del control de detención. Antes del control de detención tienen que constatar las lesiones. Ahora, muchas veces no alcanza a llegar el dato de atención, pero sí se le informa a la fiscalía de que arrojó el examen de lesiones. Y ojo que no puede mentirse en el parte, porque si se miente en el parte policial, es un delito aparte. Eso es más grave aún, claro. Es un delito propio de los policías y tiene una pena bastante severa. ¿Y qué pasa ahí? ¿El policía deja de ejercer una multa o depende del...? Depende del caso, porque ahí seguramente lo que debería pasar es que, por un lado, la institución a la que pertenece ejerzan control disciplinario vía sumario administrativo, y lo otro que al hacerse la denuncia se inicia una investigación en contra del policía que vulneró los derechos de la persona o cometió un delito. O sea, también, porque uno vive cuando uno no exige sus derechos, los pierde. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante informarse, como lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa, Vivi, si a uno como papá, mamá lo detienen? ¿Cómo lo conversas con tus hijos? O incluso si a tu hijo adolescente lo detienen. Claro. Lo que yo más he escuchado este último tiempo ha sido ese tipo de relatos. Mi hijo estaba mirando una manifestación, o mi hijo iba caminando por la calle y lo detuvieron. Entonces ahí lo que dice Saba, que es súper importante informarse, ¿cierto? De qué hacer, buscar un abogado si es que hubo alguna violencia contra nuestros hijos o hijas, y en caso de que no ocurriera nada, es decir, como a todos estamos afectados, yo creo que eso es súper importante como decirlo, o sea, conversarlo y no funcionar desde la negación, que es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Súper esquizofrénico, y en el fondo hacer como si estuviéramos en la normalidad cuando no estamos en la normalidad, estamos en un contexto anormal, y eso es importante conversarlo con los niños. Desde cualquier lugar político en el que estemos tenemos que explicarles que este contexto no es normal y que en el fondo por eso hay días que no hay clases, por eso salimos más temprano al trabajo, pero insisto, como lo que yo te decía recién, como que la información genera tranquilidad, por eso estamos todos tan tensos, porque no sabemos qué va a ocurrir finalmente. Y así como la desinformación genera intranquilidad, tampoco es súper buena la sobreinformación, como esas personas que están todo el día viendo tele, viendo noticias, escuchando. Eso no lo haga, por favor, y menos con su hijo, porque en el fondo eso va a hacer que yo esté todo el día en tensión. Y efectivamente, si tú me preguntas como en nuestro rol de papás, por ejemplo, o mamás, o cuidadores de un niño o niña,
efectivamente, si yo estoy inquieto o estoy tenso, no lo voy a poder calmar. No. Entonces, desde ese lugar es súper importante, ojalá uno en la medida de lo posible tratar de estar lo más en calma dentro de este contexto que no es normal y tener discursos coherentes con este relato social hacia nuestros niños y niñas. Que ojalá el contenido de este programa lo puedas conversar con tu familia, con tus hijos, con tu marido, con tus vecinos, incluso anotarlo, o sea, como si algo sucede, porque puede pasar, no puede pasar cualquiera de nosotros estar en un lugar, en el lugar equivocado, en el momento incorrecto. Ojalá que les haya servido mucho el contenido. Muchas gracias, mi querido Sá. Usted no se me va porque tiene que ir a trabajar, pero a ti, Vivi, sí, muchas gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Y nada, cuando la próxima vez que nos veamos, ojalá que esté todo tal vez un poco más tranquilo, pero con soluciones concretas. Sí, esperemos eso es lo que queremos. Sí. Gracias, mi preciosa. Gracias. Ya, venga. Se me quedó una duda, eso sí. ¿Por qué el delincuente o la persona que hace algo malo tiene, ahí póngase ahí, tiene una defensa, ¿no? Tiene un abogado. ¿Y la víctima también? Bueno, nosotros estamos acá como defensa víctima, por supuesto, es una empresa que tiene un sentido social. Pero además es importante porque tanto el actual presidente como el candidato que llegaron a la segunda vuelta, Guillermo, digamos, ambos tenían en su programa la creación de una defensoría pública de víctimas. Y ojo que esa es una reforma que viene de hace casi 9 años, que se reformó la Constitución. Dice que junto con prestar una defensa gratuita a los imputados, se debe prestar una defensa a las víctimas, y eso no se ha hecho hasta el día de hoy. Bueno, por lo menos por ahora está Defensa Víctima, hay defensavíctimas.cl, también hay información. Bueno, también hay otra institución, la Corporación de Asistencia. Claudita le quiere hacer la siguiente pregunta, mi querido Sabas, ponga atención. ¿Qué pasa si no paso al control de detención dentro de los plazos? Bueno, hay que distinguir, porque si la detención se vulneró el plazo porque, por ejemplo, a la radiopatrulla se le pincharon los neumáticos en el camino rural, puede ser una responsabilidad administrativa, no un delito. Pero si no me pusieron a disposición después de garantía, eso puede ser un delito inclusive grave, como delito de secuestro. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, porque está en una privación de libertad ilegal. Puede haber responsabilidad administrativa, pero si lo están haciendo con dolo, vale, si con la intención positiva de retener a una persona. De retenerlo de adrede. Eso es un delito, por supuesto. Por ejemplo, dar vuelta a la manzana en el... Pero que tendría que pasar las 24 horas. Estamos hablando que no se detuvo, pero ojo, que si hay una detención ilegal, es declarada ilegal, ya hay antecedentes que diga que fue con intención de simular, de atrasar, o por ejemplo simular un delito, eso puede ser hasta delito de secuestro o apremio ilegítimo. Mira. Entonces la policía está también cautelada su actuar en ese sentido, pueden cometer un delito. Muchas gracias, mi querida Claudia, por tu pregunta. También hemos aprendido gracias a ti. Nos vamos a un pequeñísimo corte en el abogado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y recuerda que está defensavíctimas.cl. Ojalá que este programa te haya servido. Muchas gracias, mi querido Sabas. Entendí algo, por lo menos, de este tema. Ha sido claro. Sí, súper claro. Y que ojalá la gente lo recuerde, se lo informe y se lo aprenda de memoria. Porque a cualquiera nos puede pasar que el día de mañana nos detienen por A, B, C o D, para que uno sepa cuáles son sus derechos y que no se pierden por estar detenidos. Muchas gracias. Que tenga un lindo día, mi querido Sabas. Cuídese. Gracias. Y también un besito a todos ustedes en su casa. Que tengan una hermosa mañana, una hermosa tarde. Compartan en familia y siga por las pantallas de la red. Chao, chao.